Hola, buenos días, buen mediodía de Viernes Santo, 3 de abril 2026. Bueno, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si hay un día que tengo marcado como que preferiría pasarlo rápido, sería justamente este. Me duele el Viernes Santo, me duele. Hace desde la mañana que estoy intentando hacer este video. Y me cuesta. Sin embargo, es el comienzo del fin de una batalla, de una guerra, no de una batalla. Las batallas se dan durante la guerra. Luego quedarán las batallas que nos tocará a cada uno, ¿sí? Pero la guerra ya está ganada. Es el comienzo porque del fin de esta guerra y de la victoria total de nuestro Dios, porque es cuando se paga el precio. La deuda que el hombre contrajo en la caída, en lo que nos cuenta el libro del Génesis, ese precio se paga acá. Fue muy caro el precio. Y fuimos tan confundidos, tan confundidos, y el hombre sigue tan metido en esa trampa, tan confundido, buscando la felicidad, porque en realidad esta guerra lo que gana es el devolver a la verdadera fuente de la felicidad, porque fuimos creados para ser felices. Dios es un Dios feliz. Dios es un Dios feliz, pero no se puede vivir en términos de tibieza, de grises, o se es o no se es, o creo o no creo, o estoy unida al que es o no lo estoy. Y el tema es que sí, durante el camino de la vida se van dando esos grises, pero siempre buscando y tendiendo y caminando hacia el blanco total, o sea, hacia la luz divina, que es tener todo tan claro y una vida en la santidad. Eso significa tenerla clara y vivir en esa claridad, vivir en esa luz. Hoy comienza el principio del fin, porque el fin es con la resurrección y se da con la resurrección. Ahí ya quedó todo concretado, ahí ya está. Ya pasó por la muerte, pagó el precio, hizo lo que tenía que hacer en los infiernos, que no es el infierno. Y nos recupera de los terrenos de la muerte. Nos recupera. Me cuesta el Viernes Santo porque el precio fue muy caro. O sea, cuando pensás en Jesús, los que creemos en Jesús, creemos en su amor, creemos cómo nos ama. Es alimentarnos todos los días de esa palabra, todos los días de la Eucaristía, dejar que Él venga a ser uno en nosotros. Y estuve toda la mañana con una frialdad total en que no encontraba manera de ponerme a hacer este video, y ahora siento una emoción tan grande que tengo ganas de llorar. Y bueno, no entiendo, hasta hace un ratito, antes de conectar el videíto, estaba con una frialdad en el corazón que no se imaginan. Y siento eso, siento que hoy se pagó el precio. Estamos recordando eso, memorizando eso y actualizando eso.
No es solamente una memoria, es una actualización. Hoy es, y nuevamente el Señor se vive esa Pascua, aunque se la vive en cada misa también, pero este es un tiempo especial. Y hoy el Señor vuelve de nuevo a triunfar. ¿Qué pasa para que se dé este triunfo? Bueno, el hombre elige vivir sin Dios o se crea su propio Dios. En el libro del Éxodo se cuenta cuando Israel fue liberado de los egipcios, y bueno, cuando Moisés se va por 40 días al monte Horeb a recibir las tablas de la ley, y ellos quedan solos y veían que Moisés no regresaba, agarraron todos los objetos de oro e hicieron y se construyeron un becerro. Necesitaban un Dios, necesitaban creer en alguien, ¿sí? Entonces se construyeron un Dios. Bueno, ahora volvió a pasar lo mismo. En esta Pascua y en cada Pascua vuelve a pasar lo mismo. Pasa que el hombre se vuelve a construir un Dios a su imagen y semejanza. No a la imagen y semejanza de Dios, que es Jesús, es el rostro del Padre. Es Dios verdaderamente. Nosotros nos creamos un Dios a nuestra medida, a como a nosotros nos gusta. Nosotros nos gusta, decimos creemos en Dios, Dios es nuestro Padre. Nuestro padre, decían los judíos, es el padre Abraham. Y Jesús le decía, no, ustedes no lo conocen. Ustedes no tienen a Abraham como padre. Su padre es el padre de la mentira, Satanás. Ave María Purísima. Y cuántos bautizados les pasa lo mismo. Porque queremos de alguna manera ser los grandes católicos. Pero no queremos perder una. Queremos que ese Dios lo vamos forjando y moldeando a nuestra imagen y semejanza, y no de acuerdo a lo que Él es. No nos dejamos moldear a su imagen y semejanza, lo moldeamos a nuestra imagen y semejanza. Y ese es el gran problema que tiene el hombre de hoy. El hombre mató a Dios. El hombre mató a Dios. ¿Qué hizo? Se crea un propio Dios. Están frente a Él, porque Él es la verdad. Él en su infinita misericordia, Él viene y dice, a ver, estoy acá, me muestro, me revelo a ustedes. Este soy yo soy el que soy, yo soy. Y habla y dice y hace, y todos los signos, y todas las obras, y todas las palabras, como meditábamos con Nicodemo ayer, no puede haber alguien que haga las cosas que vos haces sin ser Dios. O sea, no puede ser alguien que no ha sido enviado por Dios y haga todos los signos que tú haces. Tenés que ser de Dios, sí o sí. Tenés que ser de Dios. Bueno, la cuestión es que todo ese discernimiento fue un discernimiento muy duro, fue muy difícil. No era fácil darse cuenta de que Dios estaba enfrente de ellos. ¿Cómo? Si uno se pone a pensar, en realidad no fue tampoco fácil el discernimiento de los judíos. No fue fácil porque tener a un ser humano ahí y decir, este es Dios, pongámonos en lugar de ellos. Ellos esperaban el Mesías, esperaban el Salvador, pero no fue fácil. Sin embargo, eso era solo posible en la fe de los pequeños, en la fe del humilde. Solamente el humilde podía creer eso. Solamente los que creían en un Dios que es el Dios, el grande, el maravilloso, el omnipotente, el todopoderoso, el Dios de los imposibles, y que ellos se sintieran tan pequeñitos, sin discernir tanto a veces. O sea, necesitamos el discernimiento, pero nosotros a veces necesitamos más. No necesitamos únicamente discernimiento, necesitamos pruebas, necesitamos signos, necesitamos mucho más. Y Jesús se presenta acá y dice, con signos, con palabras, con testimonios, el testimonio de sus obras, el testimonio de los que caminaban al lado de él, de sus discípulos, de sus apóstoles, que luego después de Pentecostés salen todos,
con toda la fuerza, con todo el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, salir a decir que realmente ese había sido el Mesías, el que ustedes mataron, dice, el que ustedes mataron, ese era el Dios, la piedra angular, ese era el Mesías, ese era el que todos estábamos esperando. Pero ¿cómo costó darse cuenta? ¿Cómo costó? Hicieron un juicio, crearon un juicio, pero un juicio falso en realidad. El hombre sí juzgó a Dios, pero ya estaba el veredicto dado. Para ellos ya era culpable. No estaban hablando frente a un Dios en donde él, de alguna manera, tenía que probar. Ellos ya tenían el veredicto. Entonces iban y lo llevaban de aquí para allá, un manoseo impresionante. Torturas de todo tipo. El que ve la película La Pasión se quiere morir, pero la película dura 1 hora y media. Desde que tomaron preso a Jesús hasta que murió en la cruz pasaron más de 12 horas. O sea, fue casi un día viviendo bajo las torturas de un hombre que eligió vivir sin él, que tenía el corazón cerrado, que no estaba pensando en buscar la verdad, no estaba buscando la verdad en ese juicio. Cuando uno hace un juicio es porque uno busca la verdad. En ese juicio no se estaba buscando la verdad, se estaba buscando condenar al que ya estaba sentenciado, con sentencia de muerte. Ellos ya lo que querían era que le aprueben la muerte y quedar limpios. Ellos, lo que ellos necesitaban era quedar limpios, entregar al Maestro, entregarlo a Jesús, quedar limpios. ¿Y cómo uno hace eso hoy? Porque esa historia se vuelve a repetir hoy. ¿Cómo sucede eso hoy? Cada vez que yo quiero tener la razón, y la razón no está parada en la vida de Jesús. No estoy escondida en la vida de Jesús. Me cuesta un montonazo el amor. Nos cuesta el amor, nos cuesta. No estamos todavía con toda esa entrega del amor, porque el amor es, y lo expreso cuando rezo, y como me pasa ahora hoy a mí, estoy emocionada, pero yo de ahí a amar, como Jesús amó, de dar la vida por Él, por todos los demás, por todos mis hermanos, lejos, estoy muy lejos de todo eso, no soy esa. No soy esa. Y eso es lo que me hace llorar. Eso es lo que me hace, lo que me entristece. Me entristece como a Pedro cuando lo negó. Me entristece ver mi pobreza ante tanto amor. Vos decís, ¿cómo hago yo amarte con ese amor como vos me amaste a mí? Yo tengo tanta bronca con algunas personas. Tengo tanta bronca. Y más allá de que estoy calmada, en mi corazón siento ese tironeo del que todavía no terminó de perdonar, del que todavía no se terminó de entregar, del que todavía no renuncia a esa justicia que pide. Todavía no. Todavía me queda tiempo. Todavía capaz que me queden muchas Pascuas más. Sin embargo, el Señor, en estos días, porque Él sabe cómo vivo mi vida, lo que busco, lo que trato, mis luchas. El otro día me hacía llegar esa palabra que les compartía, ustedes ya están limpios. Y yo a Él le decía, ¿cómo, Señor? ¿Cómo voy a estar limpia? ¿Cómo voy a estar limpia? Sí, estás limpia por tu fe. Y comparaba, y me hacía comparar. Me hacía comparar las diferencias entre Judas y Pedro. Y hay mucha diferencia. O sea, Pedro lo negó, pero en su corazón él creía. Y resulta que lo que nos salva es la fe.
Judas había dejado de creer. Y al haber dejado de creer, no pudo interiorizarse en el conocimiento de Dios. Era como el otro extremo de Juan, el discípulo amado. Juan creía, pero estaba metido como en un rinconcito del corazón de Jesús y en donde podía ir formándose de acuerdo al conocimiento de ese corazón. Y así iba moldeando el suyo. Los otros discípulos eran los contemplativos en la acción. Accionaban, conocían a Dios, lo escuchaban, creían en Él, como Pedro, creían en Él. Sin embargo, en el silencio de Juan, en esa pequeñez de Juan, que se pone se esconde en el corazoncito de Jesús y desde ahí lo conoce, de corazón a corazón. Es la mirada contemplativa, es de aquel que se reúne, que toma la palabra de Dios y la medita, y va conociendo, y Jesús se va dejando conocer, Jesús se da a conocer. La palabra de Dios es la palabra de la salvación. Cuando nosotros la leemos, la escuchamos, le creemos, la meditamos, la rumiamos, mientras se va sucediendo todo eso a nivel mental, pero también a nivel corazón, el Señor es el que toma nuestro corazón en sus manos, con sus manos de alfarero, y lo va moldeando de acuerdo a su corazón. Nos va haciendo lo que decía al principio, a su imagen y semejanza. A diferencia de los otros, que todo lo discuten, que se creen que son más dioses que Dios, más papistas que el Papa, dijera alguno. Y desde ese conocimiento de las escrituras, interpretadas por ellos, o sea, van formándose la imagen de un Dios que les conviene. Un Dios que les conviene. Hay una palabra que Jesús en todo este acto de amor de Él, porque la pasión, si uno ve la pasión y decía acá comienza, es el comienzo de la victoria, es el comienzo de la victoria, es el comienzo, es el fin de una guerra, el comienzo del fin de esta guerra por las almas, en donde Jesús da su vida, pero todo en Él es amor, todo en Él es amor. No es solamente el derramar su sangre, hay que leer la pasión, hay que escuchar la pasión, hay que escucharlo hablar desde el corazón a corazón, porque son pocas las palabras que dice. El relato de la pasión en la palabra de Dios es una belleza, lo que va relatando el evangelista, los evangelistas, pero en realidad lo que Jesús va diciendo con sus propias palabras es muy poco. Es muy poco. Y todo es el amor de Dios hacia nosotros. El amor de Dios hacia nosotros. Una de las palabras que más, quizás, que más llegan al corazón es cuando Él dice, tengo sed. Y su sed, que ellos no interpretaron en ese momento, pero que después la iglesia fue interpretando y que nosotros vamos interpretando cuando nos unimos a Jesús en su pasión, es esa sed de amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Es una sed de amor. Si uno escucha los relatos de la pasión en Luisa Picarreta, por ejemplo, que Jesús le da a conocer la pasión desde dentro de su corazón. Los evangelios nos muestran lo que pasó, lo que hizo, y uno se tiene que poner a meditar para entrar en el corazón de Jesús. Pero no hay pocas palabras de Jesús. Jesús expresa a través de místicos que Él eligió, y nos va contando a través de ellos lo que Él vivió con sus palabras. Y ahí va viendo que
una de las cosas que él va viviendo y va viviendo, va sintiendo, va viendo cómo las almas de otras generaciones, de nuestras generaciones incluso, lo estaban acompañando en ese momento. Porque Dios está fuera del tiempo y Él lo conoce todo y todo lo sabe. Y a Él lo consolaban y lo mantenían vivo el amor de las almas a través de los tiempos. Porque saben que también los místicos han revelado que hubiese sido imposible la vida después de los primeros azotes que le dieron. Él revela que recibió más de 5.000 azotes. La gente, los delincuentes que eran apresados, que eran y destinados a morir en la cruz, azotados, o a ser azotados, no llegaban a los 40 latigazos. No llegaban porque las armas de tortura que tenían, ellos eran especialistas en estas torturas. No usaban únicamente látigos, usaban látigos con terminales filosas que arrancaban la carne. O sea, lo que Jesús sufrió no tiene límites, sufrió más de 5.000, su vida era renovada una y otra vez. Jesús hubiera muerto antes de 40 latigazos si humanamente, si naturalmente se hubiera dejado que sufriera lo que sufrió. Hasta la tortura que ejercieron sobre él fue sobrenatural, la experiencia de sostenerse en vida. Era imposible. Uno piensa en todo esto y él y los místicos dicen, y a eso voy, hablando sobre la sed de amor, dicen que él le decía al Padre, él le pedía al Padre seguir con vida, seguir, para ganar más almas, dame más almas, Padre, dame más almas, Padre. Y ahí fuimos cayendo capaz que nosotros. Y nos fuimos ganando, nos fue conquistando. Qué caro precio, Señor, que pagaste. Qué caro precio. Así, entregando su vida en el amor más puro, sin rencor, perdonando a quienes lo mataban, o sea, tremendo, tremendo. Tremendo nuestro rescate, tremendo la vida que se nos regala. Devolvernos al cielo, al paraíso perdido. Con el primer pecado, aquí es donde volvemos al paraíso que perdimos. Aquí, hoy, aquí se pagó el precio para que volvamos al paraíso perdido, al cielo. Jesús muere, da su vida. Cuando todo se cumplió, y dice luego, hoy comienza la novena a la Divina Misericordia. El Viernes Santo, que termina en el Domingo de la Misericordia, que es el domingo siguiente al domingo de Pascua. O sea, no este domingo, sino el que viene, es el Domingo de la Misericordia. Y comienza hoy la novena, porque hoy, Viernes Santo, es cuando la palabra nos cuenta, cuando él ya estaba muerto, no le quebraron los soldados
las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Sangre y agua. ¿Vieron al Jesús de la misericordia? Que de su corazón salen dos rayos, ¿sí? Uno rojo y uno blanco. Bueno, es eso. La sangre y el agua del Señor. Y ayer el Señor me traía al corazón a Nicodemo, y hoy la palabra nos habla de Nicodemo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche. La palabra que meditamos ayer, miren que el Espíritu Santo bueno, gracias Señor, gracias por esta Pascua, gracias Señor, gracias, te alabo y te bendigo, te adoro. Ahí estoy leyendo los mensajitos. Gracias Paula, gracias. Bueno, simplemente agradecer a Dios por esta Pascua y por dejarme ver de qué se trataba mi frialdad. Deseo que el Señor los bendiga en abundancia a todos, que podamos tener una feliz Pascua. Todos hay que dejarlo al Señor. Hay que aceptarse con mucha humildad nuestras pobrezas. Yo sí hay algo que no estoy de acuerdo para nada, es en ser quien no puedo ser, en ser quien no soy. O sea, no me puedo forzar a ser. Tengo un carácter que, Dios mío, los que me conocen saben. Los que me conocen saben. Tengo un tremendo carácter. Y saben que no me voy a callar y que no voy a mentir. Pero siempre con mis luchas, como tenemos todos, y siempre en esa lucha por ser mejor. Lo que he descubierto y comparto como una perlita para este Viernes Santo es que a veces no todo depende de nosotros, de nuestras fuerzas, sino en abandonarse en el Señor y dejar que Él haga su obra en nosotros. Como me dijo una vez un director espiritual, yo le hablaba de la voluntad. Si esto es lo que dice el Señor, esto es lo que hay que hacer. Y Él me dejó marcado y sellado el corazón con esas palabras hace años. Dice: Chani, no todo es voluntad, dale lugar a la gracia. Así que bueno, que tengan un muy bendecido Viernes Santo. Déjense amar por el Señor, nos dejamos amar por el Señor y no seamos aquellos que condenan a Dios, que lo culpan de nuestros males, que se enojan con una voluntad de Él que no entienden. Seamos dóciles de corazón. Nosotros sabemos que en Él está la verdad, no la mentira. Entonces, si no la entendemos, ¿qué importa? Si nuestra mente es así de chiquitita, ante la infinitud y la belleza y la grandeza de su sabiduría. ¿Cuántas cosas hay que no entendemos? No hace falta entenderlo todo. María tampoco entendió todo y guardaba en su corazón lo que no entendía. Si Dios quiere, en algún momento nos dará la luz. Pero si eso no está dentro de su voluntad, tendremos que vivir en eso, en una especie de oscuridad en algún aspecto, en donde no entendemos todo, pero por docilidad de espíritu, en la fe, creemos y aceptamos con amor lo que la voluntad de Dios nos pone en el camino. Así que
Alabo y bendigo a Dios. No quiero ser de los que juzgan, quiero ser de los que acompañan a Jesús. Bendito sea Dios, que así sea, Señor. Te lo encargo, para mí, para mi vida, para mi familia, para la iglesia, para mis amigos, para quienes escuchan, para la iglesia toda. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por amarme tanto. Gracias por amarnos tanto. Gracias. Gracias, Señor. Qué tremendo día hoy. Un día de victoria. De victoria. Cuesta verlo de esta forma. Cuesta ver que la victoria de Dios pasa por la cruz. Pero no hay gloria sin cruz. Así es la voluntad de Dios. Y hay que creerla. Pero es una voluntad que fue marcada por nuestra decisión. La de nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando cayeron. Dios nos quiere felices. Y esta vida es el primer pasito para decidir nuestra felicidad futura. De aquí también. Pero nuestra felicidad total y plena en el cielo. Comienza aquí en la tierra, pero abrazando la cruz. Amén. Dios te bendiga y te llene de sus bendiciones hoy y siempre. Feliz Pascua. Hasta mañana si Dios quiere.